La arquitectura es fundamental para garantizar la salud y el bienestar de las personas. Pensemos que la arquitectura media entre los cuerpos, los espacios, el medio ambiente, el clima. Desde tiempos inmemoriales, la arquitectura ha servido para generar las condiciones adecuadas de habitabilidad, pero también muchas veces ha generado condiciones que hacen esa habitabilidad difícil. Pensemos, por ejemplo, en las viviendas insalubres, las viviendas que no tienen determinados metros cuadrados que son adecuados para que vivamos en ellas, o no tienen suficiente luz, no tienen ventilación, tienen demasiada humedad. Pero también en los lugares de trabajo. Cuando pensamos en los lugares donde trabajamos y que muchas veces no están pensados realmente para que tengamos una experiencia adecuada durante muchas horas al día. Igualmente ocurre con los lugares públicos, las ciudades. Las ciudades que tienen espacios de disfrute, espacios de recreo, espacios verdes públicos que permiten que los cuerpos, que las personas se relacionen entre ellas, que tengan momentos de ejercicio y de ocio. Por todo ello, en todas estas escalas, desde la escala de lo más personal hasta la escala de la sociedad, la arquitectura tiene un papel fundamental en garantizar ese bienestar de todos los seres que habitan el espacio. Y digo seres porque he hablado al principio de personas, pero cada vez más cuando pensamos en arquitectura y su papel en la sociedad, no solamente pensamos en los humanos, sino también cómo las arquitecturas se diseñan para generar las condiciones de bienestar para otros muchos seres que forman parte de nuestro planeta y de nuestras sociedades. Incluso figuras como Vitruvio, que escribieron los primeros tratados de arquitectura, hablan de la relación entre esta disciplina y la salud y el bienestar de las personas. Así que estamos hablando de cientos de años. Pero no solamente eso, sino que en los últimos años, además, a través de la pandemia, lo que experimentamos con la COVID-19, implicó que cada vez fuéramos más conscientes de cómo los espacios que habitamos tienen relación con nuestra salud. Eso hizo evidente que necesitamos determinadas arquitecturas para garantizar el bienestar. Muchas veces las arquitecturas se han ligado a generar espacios de salud, pero también muchas veces se han sido las causantes de que haya problemas ligados al bienestar. Pensemos en las arquitecturas que se han hecho con materiales tóxicos, como el amianto, que se han ido quitando de los espacios construidos en los últimos años, gracias a leyes que los han descubierto, pero también arquitecturas que, como he dicho antes, no cumplen los estándares adecuados para que podamos tener unas vidas plenas en ellas. Muchas veces se ha referido a ello desde la Organización Mundial de la Salud como el síndrome del edificio enfermo. Esto es muy importante, edificios que al habitarlos nos ponen enfermos. Así que por un lado tenemos edificios que nos ayudan a mejorar nuestra salud, que sirven casi de cura, y por otro lado edificios que producen una mala salud en las personas o los seres que los habitan. ¿Cómo podemos acercarnos a estos dos procesos? Ha habido arquitecturas que podemos nombrar como ejemplos de estos procesos. Por ejemplo, durante el movimiento moderno se identificó que las arquitecturas se necesitaban abrir al exterior, era necesario ventilarlas, era necesario que fueran máquinas de habitar. La historiadora de arquitectura Beatriz Colomina ha hablado muchísimo sobre estos temas, es una referencia mundial sobre la relación entre la salud y la arquitectura. Y nos habla de, por ejemplo, los sanatorios, que se empezaron a desarrollar en toda Europa cuando llegaron las enfermedades bacterianas, por ejemplo la tuberculosis, y se entendía que la arquitectura podía contribuir a curar esas enfermedades. Y se organizaban espacios que estaban muy bien iluminados, que estaban muy bien ventilados y que los cuerpos iban a habitar para poder curarse. Arquitectos como Le Corbusier, también nos cuenta Colomina, pensaron que levantar los edificios del suelo también hacía que las condiciones fueran mucho mejores para la habitabilidad, porque se evitaban humedades que podían llegar desde la tierra, del suelo. Por eso, uno de los principios de la arquitectura que planteaba Le Corbusier son las arquitecturas elevadas sobre pilotis, para poder generar ventilación por debajo del edificio. Estos son ejemplos como paradigmáticos de esas arquitecturas ligadas al bienestar y la salud
del movimiento moderno, pero no son las únicas. Durante los siglos finales del XIX y principios del XX se desarrollaron muchísimas arquitecturas que tenían que ver con el baño, con el descanso y el ocio, que contrarrestaran todo el gran trabajo que se había producido con la Revolución Industrial. Los cuerpos estaban cansados y iban a curarse a lugares como las termas, los spas, los balnearios, que proliferaron también por todo el mundo. Esos son ejemplos fundamentales también de entender cómo estas arquitecturas se ligaron al bienestar de los cuerpos, y especialmente los cuerpos que estaban viendo estos grandes desarrollos industriales. Si pensamos en ejemplos más contemporáneos, uno de mis preferidos es el ejemplo de la Casa de Burdeos de OMI, de Koolhaas, que tiene un ascensor interior. ¿Y por qué lo tiene? Porque piensa también en el bienestar de aquellas personas que tienen una movilidad reducida. En este caso, el cliente era un cliente que estaba en silla de ruedas y, por lo tanto, la vivienda se organiza pensando en la relación de los cuerpos de este cliente y también de su familia con la manera en que se experiencia y se vive esa casa, y se tiene en cuenta desde su propio diseño. Por eso hay muchas arquitecturas, por ejemplo, la casa diseñada por Ignacio González Galán, Álvaro Martín Fidalgo y Arantxa Ozaeta, aquí en Madrid, que piensa en unas relaciones intergeneracionales y cómo el cuidado puede ser parte fundamental de cómo se diseña la arquitectura. ¿Cómo puede hacer eso? Pensando en que como poblaciones envejecemos y cómo las casas pueden hacer que nuestra vejez sea más agradable, tener tal vez menos escaleras, tener espacios que acojan cuando necesitamos apoyos como sillas de ruedas o prótesis, como tener diferentes personas que nos puedan ayudar en los cuidados, diferentes generaciones que a lo mejor no son parte de la familia nuclear, sino que otras comunidades que nos ayudan en el bienestar. Eso se está incorporando dentro de los parámetros del diseño. También hay gente que se dedica a pensar desde la toxicidad, es decir, cómo la arquitectura puede hacer que nuestros entornos, nuestros ambientes sean más sanos, que tengan menos polución. Hay ejemplos comerciales que a mí me parecen interesantes y que ha desarrollado una cortina que filtra la polución. Personas como Nerea Calvillo están también pensando la arquitectura en relación al aire, ¿no?, que respiramos, la polución, el polen, cómo podemos pensar en que las arquitecturas de alguna manera casi son filtros que hacen que mejore nuestra calidad de vida y el aire que respiramos. Por otro lado, hay arquitectos, arquitectas que están pensando también en cómo los beneficios de la arquitectura pueden llegar a los humanos, pero también a más que humanos. Por ejemplo, en el caso de la Climate House de la Rambla, de Andrés Hatke y de la oficina de Office for Political Innovation, junto con Miguel Mesa. Estos arquitectos han diseñado una casa que recoge el agua de la Rambla en Murcia y la redirige para generar un microclima que beneficia pues no solamente a los habitantes de la casa humanos, pero también a las plantas y todas las especies animales que habitan en ese territorio. Y muchas veces este agua de otra manera se hubiera perdido. Así que estos cada vez se incorporan más en los diseños de la arquitectura estrategias que permiten generar unas condiciones más adecuadas de vida, y como digo, no solamente para los humanos, sino también como para otros seres que habitan los entornos junto con los humanos. Hay una persona que me parece fundamental en estos discursos sobre el bienestar, la salud y la arquitectura, y es Paz Martín. Es una arquitecta que está dando mucha visibilidad a la importancia de diseñar para los mayores y nos hace ver cómo muchos de los espacios públicos que habitamos no están diseñados ni tanto para niños ni sobre todo para personas mayores que tienen otras necesidades y que a lo mejor son los que más utilizan estos espacios porque muchos de ellos están jubilados y no están en espacios de trabajo durante 8 horas al día, pero que son los grandes olvidados muchas veces de la planificación urbana y de la planificación de la ciudad en general. Paz y otras muchas personas trabajan por pensar la arquitectura desde esta idea de no discriminar a los mayores, y esto es un aspecto que creo fundamental y que os invito a todos y todas que recuperéis y penséis cuando estéis haciendo vuestros diseños. Hemos hablado de cómo la arquitectura, por un lado, puede ser cura, puede ayudar a que vivamos mejor, cómo en ocasiones la arquitectura
ha contribuido a que nuestras condiciones de vida no sean las mejores y qué podemos hacer para minimizar ese impacto posible negativo de la arquitectura, pero también es algo importante que resaltar es de dónde viene la arquitectura, ¿no? Una vez que estamos proyectando, antes de que se haya convertido ya en un edificio, por ejemplo, o en un espacio público, tenemos que pensar cómo cómo nuestros diseños afectan al medio ambiente. Por ejemplo, un material que se utiliza generalmente en arquitectura, que es el hormigón, es un elemento que, si bien permite gran flexibilidad en los usos, en la manera de construir, es un material que genera muchísima toxicidad. Tiene una gran polución asociada a su uso, emite mucho CO2. Por lo tanto, muchas personas están pensando que tal vez tengamos que utilizar otro tipo de materiales, como por ejemplo la madera. ¿Qué implica? Hay veces que decimos, bueno, la madera es mucho más sostenible, pero también hay que ver de dónde viene. El transporte de estos materiales también genera muchas emisiones. Con lo cual es muy importante que cuando pensamos en la materialidad de la arquitectura, ya sea, como digo, desde edificios a otras maneras de pensar la arquitectura, también desde el espacio público, instalaciones efímeras, pensemos qué son los materiales que están componiendo esa arquitectura, de dónde vienen y qué procesos tienen asociados. Como hemos hablado antes del amianto, que fue un elemento que se utilizó muchísimo en los años 60 y 70 y que permitió desarrollar arquitecturas de una manera muy rápida, flexible, ¿no? De manera industrial, pero sin embargo es tóxico. Ahora mismo estamos utilizando posiblemente materiales que no son los más adecuados para nuestras vidas ni tampoco para el medio ambiente y para el planeta. Tenemos que identificarlos y tenemos que intentar que las arquitecturas se construyan también pensando en el impacto que tienen las acciones de extraer esos materiales del terreno, transportarlos y llevarlos a las obras. Hay algo que me gustaría abordar antes de terminar, que es que la arquitectura es un proceso largo, ¿no? Que implica el diseño, la construcción y por supuesto la habitabilidad. Y todos esos procesos tienen asociadas maneras en las que se generan prácticas sostenibles, prácticas que son más adecuadas para la habitabilidad y el beneficio de las personas y otros seres que están asociados a ellas. ¿Quién construye nuestras arquitecturas? Es algo que muchas veces no hablamos, pero es importante. ¿Cuáles son las personas involucradas en los procesos de construcción de la arquitectura y cómo podemos tener en cuenta su bienestar? Me parece fundamental, por ejemplo, una conversación que tuve hace poco con Mireia Luzárraga de TAC, que me decía que había diseñado una arquitectura para que los diferentes elementos fueran poco pesados y así los trabajadores y las trabajadoras no tuvieran que hacer grandes esfuerzos para manipularlos en la obra. Creo que ese tipo de pensamiento es sofisticado y sobre todo es muy relevante pensar quiénes son las personas que van a trabajar en nuestras obras y cómo también garantizar su salud con pequeñas decisiones de diseño que pueden hacer que su trabajo y su salud sea más adecuado, ¿no? Y también cómo se usa esa arquitectura, ¿no? Cómo se va a mantener. No solamente las personas que la habitan, tener en cuenta que la arquitectura no solamente se produce para la foto de la inauguración del edificio, sino para un tiempo más largo y que tiene que dar calidad de vida durante un gran tiempo, porque son grandes inversiones que se hacen y tiene una gran huella, ¿no?, en el planeta, por lo cual hay que diseñar con una idea de cuidado, de un tipo de infraestructuras que puedan ir transformándose, que puedan generar tenga flexibilidad suficiente para que muchas vidas ocurran en ellas y todas vidas satisfactorias y con bienestar. Pero sobre todo hay que pensar también quiénes son aquellas personas que se dedican al mantenimiento y al cuidado de estos edificios para que sigan siendo espacios de bienestar. Las personas que cuidan los edificios, las personas que cuidan los espacios públicos. Y esas son parte también indiscutible de los procesos de diseño de nuestros entornos.